y también pues acompañar este diálogo pues con los retos, con las referencias a la evangelización del mundo actual y a la situación que vivimos hoy en el mundo y en la Iglesia. Una de las prevenciones que nos dio Julián es que nunca hiciéramos reuniones del ¿te acuerdas?, sino de que en todo momento pues fuéramos capaces de promover cultura, de promover militancia, de promover evangelización. Entonces lo que hacemos es que ese recuerdo que tiene para nosotros y tenemos en nuestros corazones los que hemos caminado algún trecho de nuestra vida con Julián, pues no hagamos reuniones del ¿te acuerdas?, sino hagamos reuniones en las que cultivemos y animemos nuestro corazón con la alegría, con las ganas y con la esperanza, ¿no? Y yo quería situar en primer lugar a Julián con su amigo Rovirosa en el contexto de los conversos. Yo creo que una de las grandes aportaciones de la vida de Julián es la ruptura con el cristianismo de tradición. Además, tanto Rovirosa como Julián esto lo expresaron de forma muy importante en sus vidas, ¿no? Dios nos quiso dar aquí un mensaje muy claro de la importancia de la conversión. Los conversos son los grandes reformadores de la Iglesia. Decía Benedicto XVI en la Sal de la Tierra lo muy importante que son los foros, lo muy importante que son los sínodos, lo muy importante que son muchas cosas, pero sin santos, sin personas que pongan su vida en aquello en lo que creen, pues la Iglesia no avanza, ¿no? Yo creo que en este contexto y además en el siglo XX ha sido muy rico, muy iluminador de la experiencia de los conversos. Cada país ha tenido su ramillete de conversos, ¿no? Pues en el siglo XX hay un ramillete muy importante de conversos en Francia, por ejemplo. Esa ilustración laicista, anticlerical, pues es respondida con importantes conversos. En Inglaterra, cuando la Iglesia anglicana se hace más liberal y para abarcar más, pues pacta con el mundo y con determinadas posturas que no son del Evangelio, pues también se produce otra oleada de conversos. Ahí está el cardenal Newman, conversos en Inglaterra, conversos en los países del este, fruto de la persecución comunista, etc., ¿no? Pues en España, en los años de Julián y de Rovirosa, hay un ramillete de conversos. Dios responde a esta situación que vivió nuestro país de una traumática guerra civil con conversos que fueron capaces con sus vidas de crear puentes, de tratar de llenar ese foso que se había abierto entre la Iglesia y los pobres de aquel tiempo, que eran la clase obrera. Es muy importante. Yo quería situar en primer lugar, ¿no? en esa referencia histórica, en esa significación histórica que han tenido estas personas, porque Dios va a responder siempre. En el año en que Nietzsche escribe ese libro en el que se pronostica la muerte de Dios, es el gran manual ateo de nuestro tiempo, cuando se publica el Anticristo, ese año se convierte Carlos de Foucauld. Ese mismo año, una jovencita francesa se mete en las Carmelitas de Lisieux. Es decir, yo quería situar a Rovirosa y a Julián en ese contexto de respuesta, en esas encrucijadas históricas en las que parece que no hay salida, pues ahí Dios hace esos regalos a su Iglesia, ¿no? Por eso nosotros tenemos este póster, este libro, esta revista que os podéis llevar, que está ahí a la salida, que cuesta €1, se llama Y si evangelizad. Hoy estamos celebrando el centenario de la muerte de Carlos de Foucauld, aquel vizconde que se encarnó en los más pobres, y los testigos de la espiritualidad de encarnación, que son Julián y Rovirosa. Es decir, esa gran trayectoria histórica de la espiritualidad de encarnación, de personas que son capaces de
enterrarse, ¿no? De enterrarse, de vivir las grandes contradicciones de su tiempo. A veces la fidelidad a Dios lleva a sobreponerse a las corrientes mayoritarias de la sociedad. Por ejemplo, Rovirosa, que viene del ateísmo. Rovirosa pasa la guerra civil en Madrid y monta una capilla en la que se da la Eucaristía todos los días. Le podía haber llevado al fusilamiento, pero sale la guerra y Franco le mete en la cárcel porque había sido presidente del comité obrero de su empresa y le condenan a 12 años de cárcel. Julián viene de una familia socialista en la que la madre era cristiana, el padre era ateo, bautizan a las hijas, no bautizan a los hijos. Ese chico socialista, me acuerdo que aquí vino a dar una jornada a los hermanos de La Salle y le preguntó, oye, ¿tú cuándo has conocido a los hermanos de La Salle? Y dice, pues mira, os conocí después de la Revolución del 34 en Asturias, que tenía 6 o 7 años y os rompí todas las ventanas de vuestro colegio a pedradas, porque yo entonces era ateo, ¿no? El hombre que más difusión cristiana y más difusión editorial ha hecho en nuestro país, pues el primer libro que difundió se llamaba Una pedrada a la Virgen, y lo difundían a la salida de las iglesias, de las parroquias, ¿no? Es decir, bueno, pues un hombre que es capaz, que viene de esa tradición socialista, se convierte en Valladolid y le convierte un cura falangista. Julián llamaba eso el humor de Dios. Y dice, ese amor, pero esa rabia que tienes tú en tu corazón, dice, hay una forma de amar que es la forma de amar cristiana, que es más justicia, que es más... Y Julián se queda así y se bautiza, no sé si a los 18 o a los 19 años, y se bautizó solo. Se bautizó solo y entre lágrimas. Esa ruptura con su pasado, ese encuentro con Jesús, fue igual que el bautismo de Rovirosa, lo que llamó Rovirosa su segundo bautismo, que vino de una confesión en el Escorial, leyendo las confesiones de San Agustín, fue una conversión también entre lágrimas. Algo que en aquella situación no se entendía, pues ahora estamos viendo que era un camino recto. Aquello no era una contradicción. Es encarnarse en los pobres y aceptar a Jesús como la única respuesta, como el ideal que llena el corazón humano. Vemos cómo en la vida de estas personas ha sido respuesta. ¿Cuáles fueron las patas, ¿no? de la espiritualidad de estos hermanos nuestros, de Julián y de Rovirosa? Pues fue la centralidad de la conversión. Julián decía mucho que la palabra que podía resumir la Biblia era conversión. La Biblia tiene muchas palabras. Ahora que tenemos buscadores y contadores de palabras, vemos que la Biblia tiene muchas palabras. Decía Julián que si hubiera una palabra, solo una, que pudiera resumir la Biblia, sería la de convertíos. Esa llamada al giro radical, a esa conversión, a ese giro total, para que se produzca en nuestros corazones una cosa. Descubrir que el centro de la vida, el centro del universo no soy yo y que ese centro está ocupado, que es Cristo. Así definían estos hermanos mayores nuestros lo que es la conversión, ese hacer todo ese encuentro con Jesucristo, hacer converger la vida de nuestra persona entera, nuestra vida personal, nuestra vida ambiental y también nuestra vida institucional. No podemos dejar nada de nuestra vida fuera del encuentro con Cristo. Por eso, uno de los elementos que más llama la atención de las vidas de Julián y de Rovirosa era su radicalidad. La radicalidad no es fruto de un temperamento, de un carácter. La radicalidad es fruto de ese encuentro. Por eso Rovirosa tiene una frase muy, muy llamativa, esa de que un hombre mediocre es un hombre frustrado. Un hombre mediocre, eso del quedarse a medias, esto Julián lo expresaba con mucha fuerza, con mucha vehemencia en sus vidas. No hay que quedarse en las medianías de nada. La conversión es un cambio radical. Por eso
hacen de la conversión el centro de la vida cristiana. Todo vale para la vida cristiana en función de que ayude a la conversión. Aquí hay una dialéctica, y ellos que vivieron un cristianismo de pobres, un cristianismo con los de abajo, la dialéctica entre los saberes y la vida. Siempre dieron primacía a la vida. Y era la gente que más leía, que más publicaba y que más estudiaba. Pero todo aquello que fuera encaminado a crear actitudes, a cambiar la vida. Cuando se fundó el movimiento cultural cristiano, Julián manejó cientos de definiciones de lo que es cultura. Y dice que la definición que más le valía de cultura es aquello que queda después de haber olvidado lo aprendido. Es decir, estilo de vida, encarnación, actitud. Y todo lo demás es lo que Rovirosa llamaba los alrededores de la fe. Los alrededores de la fe, bueno, pues son lo que él llamaba las gangas, las modas, los trucos, los saberes, etc., ¿no? Dice, pero el centro de la vida es la conversión y el encarnar aquellas verdades de la vida cristiana. La segunda gran pata de esta espiritualidad de conversión, conversión a Jesús, conversión a los pobres también. Rovirosa y Julián fueron pobres. Rovirosa venía de un ambiente más burgués, hizo un gran camino de abajamiento, como Carnot de Foucault, ¿no? hacia una vida cada vez más pobre. Julián nació pobre y permaneció pobre. Es un amigo suyo, cuando hizo la gente que le conocimos, pues hicimos un pequeño, una revista con artículos sobre su memoria, y un amigo nuestro, Juan Antonio, dijo una cosa muy bonita. Dice, la casa de Julián, dice, nunca reformó su casa. Nunca reformó su casa. Hoy que estamos todos llenos de cacharros, de ganas de vivir en sitios mejores, que tenemos nuestras casas hechas no sé si es un medio museo donde no se puede tocar, donde no se puede... Pues Julián nunca reformó su casa, fue una casa abierta a los demás, fue la casa obrera, la casa sencilla, porque había sido pobre y hizo de su vida un proceso de solidaridad con los pobres. Decía Rovirosa que los pobres son el rostro de Cristo con quien forman un conjunto armonioso. Y de hecho todas las propuestas que Julián y que Rovirosa tuvieron, pues para participar de la vida social, de la vida económica, de la vida política, ellos tenían como una respuesta para eso, ¿no? Es decir, siempre estaremos donde los empobrecidos protagonicen su vida personal y colectiva. Una vez estaba Julián dando una charla en la Escuela de Formación de la UGT, y fue en zapatillas. Entonces, cuando uno le vio en zapatillas, se rió. Y no sé si fue Nicolás Redondo o Antonio Saracíbar, uno de los que mandaba en la UGT, dice, cállate, que si hubiera querido, hubiera sido el secretario general de la UGT. Pero no lo fue, ¿por qué? Porque prometieron siempre estar donde los pobres dirijan su vida personal y colectiva. Y allí donde entra dinero ajeno, subvenciones ajenas o otros intereses, allí prometieron nunca estar. Julián y Rovirosa siempre, todas aquellas actividades militantes, sindicales, políticas, asociativas, editoriales, etcétera, que la promovieron siempre con trabajo gratuito, con esfuerzo. Nunca aceptaron una subvención. Incluso una vez que fueron a visitar a la conferencia episcopal, Julián, para presentarles un proyecto apostólico, y un obispo, no sé si fue el secretario o el presidente de la conferencia episcopal, al despedirle le dijo, bueno, y esto necesitaréis financiación, porque aquí la verdad es que viene mucha gente a pedir. Y Julián le dijo, dice, antes robaremos un banco que pedir dinero a la iglesia. Y yo os puedo asegurar que lo decía en serio. Es mucho más honesto robar un banco que pedir dinero a la iglesia. Porque los hijos de la iglesia estamos para querer a la iglesia, no para pedirle dinero. En una iglesia de mártires, en una iglesia de persecución, en una iglesia de empobrecidos, ¿qué hacemos nosotros los enriquecidos pidiendo dinero y pidiendo subvenciones, ¿no? Y este era el carácter recio
fruto de ese encuentro con Cristo, fruto de la conversión. Y la otra pata fue la de la Iglesia. Aquellos que persiguieron a la Iglesia, cuando se encuentran con Cristo, aceptan todo de la Iglesia. Rovirosa fue un gran universitario, fue un gran ingeniero, y una vez se enteró que hubo una misa en la Facultad de Ingeniería en la Escuela de Ingenieros de Barcelona, y exigió hacer unas jornadas sobre ateísmo. Cuando se encuentran con la Iglesia, aceptan todo lo de la Iglesia. No cayeron en la tontería esa de Cristo sí, Iglesia no. Una cosa de la cual pues todavía seguimos viviendo y que está muy en el ambiente, ¿no? Llama mucho la atención la radicalidad con la que aceptaron todo lo de la Iglesia. Y como decía Julián, todo es todo. El saber encarnar las llamadas de los papas, el saber hacer carne, el saber asimilar las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Rovirosa diferenciaba mucho lo que es el saber acumulado del saber asimilado. El saber acumulado es tener muchas citas, es tener muchas cosas en la cabeza, y el saber asimilado es el hacer carne, el hacer vida, todo aquello, ¿no? Pues esa fue su forma de pertenecer a la Iglesia, entrar llorando a la Iglesia, entrar a la Iglesia aceptando todo de ella y tratando de superar una cosa que lo denunciaron con fuerza, ¿no? Lo que se llamaba el espíritu de cofradía, el espíritu de capillita. Todos de alguna manera vivimos organizados en la vida de la Iglesia, sabiendo que ese ser la Iglesia que vivimos en nuestras comunidades cristianas, en nuestras organizaciones, en nuestros movimientos, tiene que ser vivido en un sentir con la Iglesia, y en un sentir con la Iglesia que hoy es mayoritariamente pobre y mayoritariamente perseguida. Uno de los grandes demógrafos de la Iglesia, un estadounidense, ha cuantificado en 45 millones los cristianos asesinados por su fe en el siglo XX. Me parece que es el servicio secreto inglés, el M15 o el MI no sé qué, el que ha dicho que los cristianos son el grupo sociológico más perseguido que existe hoy en el mundo. Bueno, pues no podemos plantearnos una pertenencia eclesial a mi capillita sin ser conscientes de lo que le pasa hoy a la mayoría de nuestros hermanos cristianos. Y luego, que esto a lo mejor es una cosa que más va a tocar Luis, es el protagonismo laical. Yo creo que la vida de Julián en esto fue una constante enseñanza de el protagonismo laical, el hacer de la transformación y de la consagración del mundo y de la caridad política lo esencial de la vida cristiana laical. Julián renegaba mucho del cristianismo de capillita, del cristianismo de laicos que integrados en las estructuras eclesiales y que al final todo acaba pues en luchas de poder, en murmuraciones, en espacios de poder, sino que él soñaba con un cristianismo, con unos laicos que vivieran la caridad política, que fueran una semilla en el mundo de transformación, del mundo de justicia, de solidaridad, también en la vida institucional. Esto pues hizo que Julián y Rovirosa tuvieran vidas pues con bastantes encontronazos. Es decir, Rovirosa llamaba el falso cristianismo, lo llamaba la legión de equívocos. Un cristianismo así, un cristianismo vivido sin parapeto, un cristianismo que sale de la trinchera, pues es normal que provoque encontronazos. Julián tuvo encontronazos y a la vez amistades muy importantes con gente de mentalidades diferentes. Estoy hablando de personas que le quisieron mucho, como por ejemplo el cardenal Herrera Oria, que pensó en Julián para un importante cargo de una gran obra social, como fue el Instituto Social Obrero. En el archivo de Herrera Oria
está la carta donde Julián le manda a paseo. Y se quisieron mucho. Y se quisieron mucho. Rovirosa y Julián combatieron con fuerza el paternalismo social, el hacer obras para los pobres, el hacer obras para los obreros. Su gran vector fue el hacer personas, la promoción militante. Había una gran corriente que sigue hoy, decir, bueno, pues a los pobres les tenemos que hacer actividades recreativas, actividades culturales, les tenemos que hacer viviendas, les tenemos que hacer comedores, bla, 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 bla. Y ellos se opusieron con fuerza radical a eso. Dice, entre los pobres tienen que surgir militantes. Hay que hacer asociaciones apostólicas que hagan de entre los pobres cristianos, sin planes de formación mediocres, donde se les dé, diríamos, una formación nunca de mínimos. Los ricos tienen universidades, los ricos tienen carreras, los ricos tienen los mejores centros, los ricos tata, y para los pobres siempre las migajas y los centros sociales, etc., ¿no? Aquí fue una gran inversión de la vida apostólica en nuestro país, un plan de formación de máximos, asociaciones apostólicas y culturales y editoriales donde la promoción de personas fuera lo primero, ¿no? Y eso les llevó a unas vidas pues muy entregadas. ¿Cómo va a reformar una casa una persona que está siempre viajando como Julián? Me acuerdo una vez que estábamos por Burgos, de repente le vi que se quedó mirando así y se hacía así en los ojos. Digo, Julián, ¿pero qué estás pensando? Y dice, pero si ese coche fue mío. Era un viejo, un 1430, que se compraron cuando hicieron la editorial CIS y con el que recorrió toda España 50 veces. Dice, sí, me acuerdo que lo vendí y tal. Miró la matrícula y dice, joder, este es mi coche. Y vamos ahí y el otro se quedaba mirando para atrás. Bueno, entonces esto fue hace 20 años, no teníamos móviles, no le pude hacer la foto. Pero bueno, hubiera sido un documento histórico para recrear. Yo me imagino que la vida de Santa Teresa con las fundaciones y con la carreta y tal, pues yo creo que sería algo igual, ¿no? Siempre fundando casas de cultura, centros culturales, grupos, etc. Fue una vida de no quedarse nada para sí y son vidas donde las cosas sobran, el dinero sobra, las comodidades sobran. Yo me acuerdo una vez que vinimos aquí en Valladolid y Julián ya tenía 60 y pico años, acabamos, di una charla, un encuentro con unos universitarios, estabas tú, Luis, de rector en el seminario, un diálogo con los seminaristas. Me acuerdo que fuimos a comer, a dormir a un piso de estudiantes que no tenían camas, llegamos a las 2 de la mañana, dice, mira, esto lo mejor es, hacía mucho frío, no tenían calefacción, no tenían camas, dice, bueno, esto es una manta, mira, esto yo lo he hecho muchas veces, te enrollas y parece como que tienes 3, es una, pero te tienes 3, eso sí, es verdad, no te puedes mover, nos levantamos a las 7 de la mañana porque había que ir a Madrid, digo, jolín, es como... Ahí sobran las comodidades, sobra... Claro, lo importante es el otro, lo importante es la promoción, lo importante... Yo a veces me imagino pues, que la vida de estos grandes caminantes, andariegos, santos, pues no sería muy diferente, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que caminar hacia un evangelio, hacia una vivencia del cristianismo que no se mezcle con los intereses. Tenemos que vivenciar un cristianismo de conversión. Solo la lucha da esperanza. Hoy que estas nubes institucionales que vivimos, esta gran crisis antropológica en la que vive hoy el mundo, la crisis del relativismo, la crisis de dudas sobre lo humano, la aparición de salidas fáciles, de populismos, etc. Yo creo que hoy el mundo está en una serie de encrucijadas que la vida de Julián y de Rovirosa pues, nos puede ayudar a afrontarlas, pero también con alegría. La lucha, decía Julián, es fuente de esperanza. El triste es el que no lucha, y el que lucha, lucha porque espera en algo. Por eso la fe es imprescindible para la lucha, porque si no esperas, la lucha no tiene sentido. Bueno, pues yo creo que estas vidas nos tienen que ser motivo para no hacer reuniones de alta cuerda, sino para ser capaces de renovar nuestras vidas y de hacer cada vez más y mejores planes pues, apostólicos para la promoción de militantes.